Muy bien, pues muy bienvenidos. Empezamos con la conferencia de Adiós a los miedos. Esta es una conferencia que parte del mismo título de un libro personal, de un libro que escribí de autoayuda hace ahora unos pocos años, que además muchos de vosotros habéis ido comentándome y habéis utilizado luego también como terapia. El libro sale de muchos años de trabajo con pacientes, con clientes, de cursos, de talleres, de charlas, y en los que realmente yo me doy cuenta de que si en esta vida quisiéramos tener una sociedad mejor y quisiéramos tener más salud todos nosotros y realmente conseguir ese objetivo de lo que llamamos la felicidad, lo único que tendríamos que poder hacer, y aunque digo lo único no quiere decir que sea fácil, sería vencer el miedo. Así que vamos a intentar explicar un poquito qué es ese miedo y también dar algunas pinceladas de cómo podríamos llegar de alguna manera a trascender también ese miedo para poder generar esta sociedad y esta vida un poquito mejor para todos nosotros. De entrada, el miedo es algo inherente al ser humano y es algo inherente a todos los mamíferos y a todos los animales, incluso se ha podido comprobar que a las plantas. Por lo tanto, es algo que forma parte de la naturaleza y del propio planeta Tierra. El miedo es algo fisiológico y además en el ser humano, como en muchos de los animales, forma parte del instinto de supervivencia. Sin él, realmente no habríamos aprendido a luchar, a huir o a reaccionar frente a los estímulos de peligro. Por lo tanto, el miedo no lo debemos de negar. El miedo hemos de ser conscientes de que existe, hemos de ser conscientes de que tiene una utilidad adaptativa, pero tenemos que saber controlarlo para que no se convierta realmente en un conflicto que no nos permita vivir. Desde que el ser humano existe en la Tierra, hablaríamos de unos 500 millones de años, ahora estamos hablando incluso de 800 millones con los últimos descubrimientos que se han hecho a través de Atapuerca y también a través de, hace una semana, unas huellas y unos restos que se han descubierto en el sur de Inglaterra, pues tendríamos lo primero que es la mente instintiva. Si miráis el dibujo, veréis que está dibujado con un 1 y está en lo que es el cerebelo, que está unido a la médula espinal, sería la parte, la base de nuestro cráneo y lo que lleva toda la información a través de la columna. Esta mente instintiva es la que estará guardado en los instintos de supervivencia y también las experiencias de dolor, placer, de las cuales nuestra amígdala veremos que va a intentar más de una vez huir y protegernos del dolor de alguna experiencia emocional. La segunda es la mente emocional y esta es mucho más reciente, tiene unos 300 millones de años, está en cada uno de los dos lóbulos y ahí están nuestras emociones primarias, no tanto las emociones educadas, sino las de la alegría, el amor, el miedo a la supervivencia, el enfado, la ira. Después hay emociones que son más bien educadas, ¿no? De ahí un poco a veces el conflicto de entre emoción, sensación. Bueno, de alguna forma hay unas emociones que son básicas y que son comunes a toda la especie e incluso a algunos mamíferos o a algunos animales superiores. En cambio, hay otras que van a ser realmente educadas y que van a responder más a entornos educacionales, como por ejemplo puede ser la Spanish Emotion, que se traduciría por el sentido de la vergüenza ajena. La única cultura que tiene sentimiento de vergüenza ajena es la española. Las otras pueden tener más o menos sentido ridículo, más o menos concepto de sentirse avergonzado, pero el concepto de vergüenza ajena se le denomina a nivel de psicología social como la Spanish Emotion y forma parte de nuestra cultura. Por lo tanto, esta no sería una emoción universal, sería una emoción educada, una emoción que corresponde a unas respuestas o a un entorno social. La tercera mente aparece hace solo 70 millones de años aproximadamente, año arriba, año abajo, tantos millones no creo que nos importe mucho el matiz,
y es la mente intuitiva. O sea que cuando alguien nos diga que la intuición existe, que todas estas cosas de percibo, siento, que todo esto son chuflas, pues no, resulta que nuestro cerebro está preparado para intuir. Veremos que también la zona del miedo, la amígdala, va a estar muy unida a esta mente intuitiva. Y gracias a esta intuición muchas veces habremos salvado la vida. Por lo tanto, ha sido una mejora adaptativa de nuestro cerebro que nos ha permitido la supervivencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, sería importante no olvidarla o no negarla, sino empezar a relacionarnos mejor con ella. La cuarta mente que aparece, que es la mente racional, y esta es jovencita, tiene 1,5 millones de años, también año arriba, año abajo, y es la que nos ayuda o nos enseña a empezar a racionalizar, empezar a entender, a comprender qué está pasando, a comprender por qué si un animal se toma aquella planta y vomita, luego se encuentra bien, por lo tanto empiezo a entender cómo funcionan las estrellas, empiezo a entender los ciclos, empiezo a entender los cambios de la naturaleza gracias a esa capacidad de raciocinio. Y la última de todas tiene que ver con la parte de nuestros lóbulos frontales y que tiene que ver también con nuestro crítico interno, con nuestra mente positiva, nuestra mente negativa, con ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío, es la mente planificadora. Es la que nos enseña a proyectarnos en el futuro. Esta mente tiene solamente 150.000 años, o sea que realmente los seres humanos, tal como nos conocemos hoy, somos relativamente muy jóvenes si nos comparamos con los 500 millones de años de los primeros seres que empezaron a tener cerebro. Esta mente planificadora tiene sus partes positivas porque nos permite pensarnos a nosotros mismos, nos permiten tener autoconciencia de nosotros mismos, cosas que otras especies no tienen, pero también es la culpable de que nos sintamos superiores y por encima de a veces el bien y del mal. También tiene que ver muchas veces en que vivamos permanentemente o en el pasado o en el futuro, en lugar de vivir en el presente, disfrutando el aquí y el ahora. Y esta mente planificadora también va a tener que ver mucho, junto con la mente instintiva y la mente intuitiva, con nuestros miedos, sobre todo cuando hablamos de miedos, hablo de miedos que paralizan nuestro día a día, que paralizan nuestra vida o que dificultan alguna parte de nuestras relaciones o que nos dificultan la relación con nosotros mismos. Una parte muy importante en toda esta juerga es esta especie de lentejillas que veis aquí, una en cada ladillo. Esto es la amígdala. Lo marco porque normalmente la gente siempre me decís las amígdalas, a mí me las han sacado. No, una cosa son las amígdalas y otra cosa es la amígdala. Aunque sean también dos, este organito de aquí, que es muy pequeño, es más pequeño que las lentejas pardinas, que son aquí tan chiquitinas, tiene una importancia vital. Es el encargado de que nosotros podamos reaccionar al instante a cualquier situación de peligro, incluso antes de que la hayamos podido escuchar o oler, porque ella la ha olido y la ha escuchado. Esto os explico la siguiente figura un poco cómo funciona. Pero además la amígdala se encarga de archivar nuestras experiencias de dolor. A medida que vamos creciendo, desde los 0 años hasta los 20 y luego también a posterior, va a ser ella la que va a reorganizar la experiencia, una experiencia traumática, conduciendo. Y es la que después, sin querer, nos reproducirá ese estrés traumático a la hora de conducir. ¿Por qué? Porque ella nos permite evadir el problema, nos pone todos los mecanismos fisiológicos para que empleemos la lucha o la huida. Por lo tanto, esas personas que se las denomina valientes tienen una amígdala que ha ido almacenando sus experiencias de dolor en zonas de afrontamiento. Y todas aquellas personas que frente a según qué miedos tienen la tendencia a evadir o a huir, es que su amígdala ha ido almacenando esa experiencia emocional en las zonas de evasión. ¿Por qué? Porque la amígdala lo que intenta es que dejemos de sufrir dolor emocional. Por lo tanto, ella va a ser una de las grandes responsables de los ataques de pánico gratuitos
en las ansiedades permanentes y en la fragmentación o en el mantenimiento de nuestros propios miedos. La amígdala va a regular nuestro sistema nervioso autónomo y con eso regula el simpático y el parasimpático. ¿Qué hace el simpático? Activa nuestra respuesta de evasión o agresión. La amígdala es capaz de oír sonidos que nosotros no tomamos conciencia, no tomamos nuestra atención selectiva, no les ha prestado atención, pero ella reconoce a lo mejor como peligrosos. Cuando vamos caminando a lo mejor por un bosque y vamos con los Walkmans, de pronto no sabemos por qué, pero tenemos una sensación extraña en nuestra espalda y nos quitamos los altavoces del oído y escuchamos, paramos atención, ¿qué está pasando? No lo habíamos oído, llevábamos los oídos tapados, pero en cambio hemos tenido una sensación fisiológica. Esto lo ha activado la amígdala, que va a activar el simpático y el parasimpático. Y por lo tanto, de pronto, ha notado algo, ha percibido algo, ha intuido algo, nos pone en alerta. A partir de aquí nosotros escuchamos. Cuando escuchamos, automáticamente, como hemos intuido un peligro, el simpático va a empezar a darle órdenes al parasimpático, nuestra respiración se va a hacer más rápida, nuestro corazón se va a acelerar, nos preparamos para la lucha o para salir corriendo. Y va a poner a funcionar todos los mecanismos para que nuestras piernas puedan correr más rápido, para resistir el peso, se ha de vaciar porque estábamos haciendo la digestión, el estómago nos hará vomitar para que nuestra digestión no entorpezca el poder huir. A lo mejor nos hará hacer pipí o popó encima en un momento determinado porque necesita vaciar los intestinos para nuestra lucha, para nuestra supervivencia. Y esto lo ha activado la amígdala a través de esa conexión que tiene con el campo intuitivo y también con los sentidos. Un olor del que todavía no hemos tomado conciencia, pero de pronto empezamos a oler. No sabemos por qué. Empezamos a notar un humo, empezamos a notar un fuego. La amígdala nos ha avisado, está siempre funcionando 24 horas al día, incluso cuando dormimos. Ella es la responsable de que en una situación de peligro, de que va a caer del techo encima de la cuna de nuestro bebé, nos despierta sobresaltados, vamos a ver qué le pasa al bebé y lo cogemos en brazos y entonces se desploma el techo. Hemos salvado al niño, no le ha caído la lámpara. ¿Qué ha ocurrido? Los crujiditos esos leves que ha hecho la estructura antes de caer, la amígdala los ha captado, ha avisado a nuestra parte intuitiva, nuestra parte emocional, y nos ha activado, nos ha hecho responder. Por lo tanto, nuestra supervivencia está tremendamente ligada a la amígdala, pero también gran parte de nuestros problemas relacionados con enfermedades o alteraciones asociadas al miedo van a estar también en una amígdala demasiado sensible y demasiado entrenada para reaccionar ante cualquier cosa que nos pueda producir dolor de una forma demasiado exagerada o exacerbada, provocando sudores, provocando respiración alterada, provocándonos taquicardias, que sería lo que terminamos definiendo como ataques de ansiedad o ataques de pánico. A ver, una de las cosas que no podemos dejar de lado es que vamos a ver que hay muchos miedos que habrán sido imaginarios. Einstein decía que solo un 1% de todos los miedos que preveíamos y que teníamos que ocurrieran iban a ser reales. El resto eran totalmente probabilidades que nunca iban a ocurrir. ¿Por qué? Porque nos hemos entrenado socialmente, hemos aprendido a saber que pueden haber unas circunstancias sociales que nos pongan en una situación de ridículo, que nos pongan en una situación de peligro, que nos puedan poner en una situación de atraco, que nos pueda ocurrir un accidente de coche. Hemos aprendido, nos enseñan las películas y sobre todo las de crímenes, ¿no? Todo lo malos que pueden ser nuestros congéneres y todos los peligros que nos esperan en cualquier esquina. La gente ha generado mucho miedo a la entrada de los parkings cuando se sabe por estadísticas policiales que realmente en los parkings casi no ocurre ningún asalto, pero en cambio todos nos imaginamos el silencio, la oscuridad, vamos con miedo, vamos silbando, entrar rápidamente en el coche. Si miráramos las estadísticas reales, veríamos que no ocurren esas cosas, que hay un porcentaje tan pequeño que debería ser una probabilidad que casi ni la calculamos. Sería casi la misma que contar que nos ha tocado la lotería o que nos va a tocar la lotería.
Por lo tanto, no deberíamos tener ese miedo como algo grabado. Pero en cambio, ¿qué ocurre? Lo vamos viendo en las películas. Nos van explicando distintas maneras de podernos asustar. Nosotros esto lo vamos integrando. ¿Por qué? Porque tanto el diálogo como lo que yo veo en una imagen se queda integrado en mi mente como una realidad posible. Por lo tanto, si yo dejo que niños muy pequeños vean películas donde hay violencia, donde hay agresividad hacia los niños, donde hay tortura, el niño acepta eso como una realidad vivida, como algo que ocurre, como algo que incluso le puede estar pasando a él si sintoniza mucho, si hace mucha empatía con el niño protagonista de la película. Por lo tanto, esto se integrará como un diálogo interno. Este diálogo interno, que yo no controlo a partir de un momento determinado, se transforma en una emoción, pero también al mismo tiempo se transforma en una autoimagen de mí. Si yo he sintonizado con el niño torturado, maltratado, pegado, herido y al final asesinado, yo puedo vivir mucho tiempo con miedo hacia esa experiencia como si realmente yo la hubiera vivido. Incluso puedo llegar a integrarla como un trauma. Tengo una anécdota. Durante muchos años no entendíamos por qué, pero cuando me duchaba en un sitio donde la cortina, entonces no había mamparas transparentes, cuando pasabas la cortina era tremendamente opaca, llegaba a un punto de la ducha que tenía que terminarla rápidamente porque tenía ansiedad, mucha angustia. Y si esto me había pasado muchas veces en esa misma ducha, tenía que ducharme con parte de la cortina corrida, porque es que si no realmente terminaba con una gran taquicardia o con mareos por bajada de tensión nerviosa. De tensión arterial, perdón, por los nervios. Total que en una clase de hipnosis se buscaron fobias y como practicábamos entre los alumnos, me hicieron, bueno, yo pedí esta fobia. Total que no nos desaparecía y el profesor sugirió una regresión a la infancia. Con lo cual yo de pronto me percibí sentada en una sillita, viendo como una pantalla muy grande y viendo una imagen de un asesinato en esa pantalla. Bueno, eso se trabajó y desapareció. Y yo, regresando al cabo de unos meses a casa, pregunté, ¿qué película pude ver yo de pequeña en un cine como al aire libre, que mataran a alguien en una lucha? Y mi madre me contesta, ¡oh! Si te cogió miedo a los pájaros también. Y dije, sí, porque fuimos a ver en Argentina en una cervecería que era abierta al aire libre, una serie de películas de Alfred Hitchcock. Y como tú eras pequeña y te portabas muy bien, te poníamos el chupete y miraba la pantalla. Con lo cual yo integré la escena de Psicosis en la ducha. Y me salió, pues como muchos años después, realmente como un recuerdo que yo había experimentado, supongo que por la impresión como vivido. Hoy afortunadamente no tengo ningún miedo a ducharme con una cortina opaca o a ducharme dando la espalda a la mampara de la ducha. Pero evidentemente esto me acompañó muchísimos años. Y es cierto, tenía miedo a los pájaros, una cierta fobia. Que también después de esto fue curioso de hablar, vi la película de Psicosis, vi la película de los pájaros y desapareció. Pude trabajarlo y recolocar esa emoción en su sitio. Cosas tan tontas como estas pueden terminar después en la edad adulta, totalmente manipulando nuestra realidad y nuestra experiencia de vivencia. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno, que veremos que tenemos mucho diálogo interno al cabo del día, va a generar nuestra autoimagen frente a las situaciones, nos va a hacer valientes o nos va a poner en lugar de víctima, y esto va a mover una emoción determinada, que esta emoción va a mover una conducta, pero esta autoimagen en la que yo soy el héroe o yo soy la víctima, va a llevarme a una percepción de mi entorno y a una percepción de mí mismo en el que eso se va a convertir en algo traumático o se va a convertir en algo que yo puedo superar. Y además se va a convertir en el pez que se muerde la cola, porque el diálogo aumentará la emoción y la autoimagen, eso aumentará la conducta y eso distorsionará aún más la percepción de mi entorno y de mí mismo. Me hará tener más miedo a eso, a esas personas o a esa situación que me estén totalmente agobiando. Pensad que tenemos 60.000 pensamientos diarios, 40.000 son repetitivos,
Afortunadamente no solemos darnos mucha cuenta de ellos hasta que practicamos meditación y entonces nos asustamos de ver que no podemos parar la mente, que nos pensábamos que teníamos el coco vacío y resulta que no, que lo tenemos lleno de ruido. Nuestros pensamientos repetitivos van a ser consecuencia de nuestro sesgo de confirmación y al mismo tiempo nuestro sesgo de confirmación se alimentará con nuestros pensamientos repetitivos. El sesgo de confirmación es lo que controla nuestra atención selectiva. El ser humano tiene una tendencia muy marcada a ver, los que estéis escuchando esta conferencia, aquellas cosas en las que vosotros os sintáis reafirmados, os quedará como muy grabado que yo lo he dicho. Aquellas cosas que entren en contradicción con lo que vosotros creéis, con lo que vosotros estáis convencidos que es de otra manera, si me apreciáis y os parece que lo que yo digo normalmente es coherente, lo dejaréis a un lado y pensaréis que hoy he tenido un lapsus. Y si ni me conocéis o no sabéis muy bien si tengo credibilidad en lo que digo, diréis, esta tonta que dice. Y lo dejaréis pasar y no haréis más caso. Si os hiere, os enfadaréis automáticamente conmigo. Aunque no me conozcáis, aunque no sepáis ni quién soy, os enfadaréis, os habréis sentado mal y os caerá mal lo que digo y estaréis incómodos. Esto es el sesgo de confirmación. Tenemos siempre tendencia a perpetuar lo que creemos y a rechazar lo que no aceptamos como correcto. Así también pues, se entienden ciertas posturas de los seres humanos en la vida y que nos cueste muchas veces aceptar y adoptar cambios. Pero el sesgo de confirmación rige nuestra atención selectiva, rige esa parte de nuestro cerebro que preescoge de todo lo que hay en nuestro alrededor a qué le presta atención. Por lo tanto, solo le prestaremos atención a aquello que confirme nuestra creencia. Si yo creo que nunca voy a encontrar una pareja porque todos los hombres son bajitos y les huele el aliento, ¿vale? Yo cuando vaya a la discoteca, mi sesgo de confirmación activará mi atención selectiva y solo veré señores bajitos y además que se acercarán a mí y les olerá el aliento. En cambio, si yo estoy abierta a encontrar una relación y me siento confiada y creo en el amor y apuesto por permitirme enamorarme, no tengo miedo al dolor emocional, encontraré a mi príncipe azul en cualquier esquina. Y si no soy azul, que es verde, es igual. O el sapo, que le daré un beso y se convertirá en el hombre maravilloso que yo esperaba. ¿Qué es lo que habrá cambiado? Mi sesgo de confirmación y por lo tanto mi atención selectiva. Evidentemente es sano que limpiemos nuestros pensamientos y que enseñemos a nuestros hijos, a nuestra sociedad, a dejar de sustentar el miedo, a cambiar esos sesgos de confirmación. Los errores más comunes que nuestra manera de educar y nuestra manera de movernos socialmente mantienen y sustentan el miedo es esa manía que tenemos de fijarnos primero en lo positivo. Ay, perdón, yo soy al revés, de ver siempre la botella medio llena. Es ver primero lo negativo y dejar lo positivo como algo aleatorio. Incluso esas frases, ¿no? De, ¡hoy qué bien has presentado este trabajo! Estás superándote, pero si lo haces más pulido, si lo pones más limpio, si no eres tan patazas, el próximo trabajo estará mejor. El pero, en psicología lingüística, se sabe que anula todo lo que hemos dicho anteriormente. Y fijaros que naturalmente y normalmente os sale decir primero lo positivo, poner el pero y luego corregirle al niño. Con lo cual le hemos negado la posibilidad de quedarse almacenado en su memoria, en sus sesgos de confirmación, que ha hecho algo bien y lo único que le va a quedar es el resultado final. Ha seguido haciéndolo mal. Si realmente quiero eliminar el miedo a no saber hacerlo, el miedo a no ser lo suficientemente inteligente, el miedo a no poder aprender, el miedo a ser tonto, tengo que empezar diciendo, mira, hemos de corregir y mejorar esto, pero que sepas que has hecho bien esto, esto, esto y esto. Entonces, el niño se quedará con lo positivo. El compañero de trabajo se quedará con lo positivo y, por lo tanto, seguirá esmerándose en mejorar. Y cuando intentamos mejorar, recorregimos las cosas. Sancionar vuelve a ser lo mismo. Estoy castigándote siempre cuando no haces algo bien.
Pero es que acaso a veces me he preguntado si es que te he explicado qué quiere decir hacerlo bien, te he enseñado. Las personas probamos a hacer las cosas y nuestra manera de hacerlas es la única que se nos ha ocurrido. Si hay otra mejor o otra que hace que tardemos menos, hay que enseñarnos, pero no castigarnos, porque no se nos ha ocurrido a la primera. Se aprende ensayando y teniendo errores. En cambio, aquí no educamos reforzando lo positivo, enseñando cuando algo no sale bien, sino que sancionamos. ¿No es más fácil te retiro y jugar con la PlayStation en lugar de preguntarle qué necesitas para tener ganas de sentarte a estudiar? ¿Nos es más fácil castigar con no comer un helado porque no te has portado bien en lugar de preguntar qué podemos hacer para que te portes bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te has portado mal? ¿Cómo podemos cambiarlo? No, sancionamos. Imponer. No negociamos, no dialogamos. Incluso cuando le preguntamos a alguien, ¿podrías, por favor, el lunes ayudarme a comprar tal cosa? No esperamos que el otro nos diga que no, ni que el otro tenga un plan. Cuando le estamos preguntando esto, lo estamos haciendo de forma en que es, tienes que acompañarme el lunes, deja de hacer lo que tengas que hacer, porque si no lo haces y no me acompañas, eres una egoísta, eres una mala persona, eres una mala amiga y no me esperaba esto de ti. Esto es imponer. Yo cuando alguien me pregunta, ¿te importaría ayudarme? Siempre le pregunto, ¿es una pregunta? O sea, que contemplas que te puedo decir que no, o me estás imponiendo que haga esto porque si te digo que no te vas a enfadar. Claro, ahí la persona se queda sorprendida y entonces se obliga a sí misma a plantearse la posibilidad de que a lo mejor yo no puedo. No es que no quiero, es que a lo mejor tengo otros compromisos u otras obligaciones y no voy a dejarlas para hacer aquello que no me han avisado con tiempo. El emplear el deber y el miedo en lugar de motivar y dar libertad para cometer errores, ¿no? O sea, si no haces lo que yo quiero, mandaré tanques a tu casa. Si no haces esto, dejaré de quererte. Si no te portas bien, ya te acordarás, me vengaré de ti. Si no haces las cosas como yo creo o yo considero, esta noche dormirás en el balcón. Una broma que se hace entre las parejas. ¡Ay, me parece que dormirás en el balcón! En el fondo no es tan broma, es una amenaza. Si no eres como yo quiero, si no eres como yo espero, no me vas a gustar, te voy a rechazar. Esto fomenta el miedo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una autoestima lo suficientemente reforzada para decirte, pues mira, a lo mejor la que duermes en el balcón eres tú. Y después tampoco permitimos a los demás cometer errores. Yo tengo niños con 4 años que tienen auténtica ansiedad en clase porque se piensan que tienen que saber poner los gumets, se piensan que tienen que saber hacer las cosas sin haberlas aprendido. O sea, que van al colegio ya sabidos. No, nadie les explica que en el colegio se aprenden y que uno se equivoca y que lo importante no es equivocarse, lo importante es aprender de esos errores, levantarse y volverlo a intentar. Sino que es que, ¿cómo puede ser que hayas hecho esto tan mal y el fulanito lo haya hecho tan bien? Pues puñetas, porque aquel tiene medio año más que tú. Y tú a lo mejor haces muy bien la gimnasia y el otro, en cambio, está haciendo muy bien por las matemáticas. Después él hará bien la gimnasia y harás bien tú las matemáticas. No utilizamos esto, es exigencia, presión, atemorización, ausencia de libertad para cometer errores. Socialmente, ¿qué inmovilizamos? O sea, ¿qué utilizamos? El inmovilismo. Lo creativo, uy, no, qué miedo, los cambios, no, hay gente que a mí me está diciendo, qué valiente, estás haciendo conferencias online. A ver, si hago terapias vía Skype, si me comunico con mis amigos vía Skype, si no pasa nada, el ordenador no me va a comer. ¿Que me puedo equivocar? ¿Que no me saldrá muy bien? Bueno, pero ya aprenderé. A base de ir haciendo conferencias, a base de ir haciendo cosas, se aprende. Y no nos hemos quedado inmovilizados. Si no tengo una pizarra, una tiza, no, hemos ido cambiando. Ya estamos hasta con los PowerPoint. ¿Que hay que aprender? ¿Que nos costará más? Sí, pero hay que dar lugar a la creatividad. Educamos en la dureza en lugar del amor. No llores, no te emociones, no compadezcas. Quitamos la sensibilidad. O sea, les volvemos a las personas insensibles. Estos son cuentos chinos. No te enternezcas, tienes que ser duro. Si no, no conseguirás nada en esta vida. Realmente no se consigue nada con el inmovilismo, con la dureza, con la insensibilidad.
Lo único que nos sentimos es aislados, desconectados, viendo a todos los demás como auténticos enemigos. El pesimismo, el fracaso en lugar de esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué cambiar? Los famosos ni estudian ni trabajan. Ni estudian porque no les hemos motivado para ello, ni trabajan porque no les hemos enseñado a buscar trabajo y ahora es que ni siquiera se los damos. Y además les decimos que la única opción que tienen es coger las maletas y marcharse afuera. Y luego les ponemos programas en los que se han marchado fuera están pasando hambre, penurias y nos están tratando mal. Por favor, ¿esta es una manera de dar una esperanza a las generaciones que están ahora? ¿Esto es dar salida a que haya creatividad? Esto es únicamente dar desesperación y apatía. La obediencia en lugar de razonamiento. Uf, cuántos puñetazos en la mesa estamos viendo, cuántas leyes aprobadas que van en contra de los derechos y cuántas leyes que nos silencian y que nos callan. Esto es obediencia. O sea, ahora hago una ley para que tú no te puedas protestar por las leyes que yo te impongo porque supuestamente tengo una mayoría absoluta y entonces si tú tendrías el derecho al pataleo y a la queja no te lo quito porque te voy a poner una multa de 300.000 euros. Es que es como cachondeo, ¿no? O sea, obediencia. La obediencia al final se convierte en ¿qué? En sumisión o en rebeldía, en explosión. La desconfianza, no te fíes de nadie, son los de dentro de casa que vamos a ayudar. Los de fuera son malos, lo vemos en las series. No te fíes de nadie, te pueden asesinar en cualquier esquina, te pueden robar. No ayudes, porque ¿y si te hacen algo? Si desconfiamos de todo el mundo, nuestro mundo va a ser totalmente un mundo de miedos, va a ser un mundo encerrado, en el que no voy a tener nadie. Y el día que se mueran mis padres, ¿en quién confiaré? Si además a la pareja le consideramos el de fuera. Por lo tanto, si solo puedo tener confianza en los de dentro, es que no voy a poder confiar ni en mi marido, porque es de los de fuera. Por lo tanto, ¿qué nos quedará como seres humanos? Y la humillación. La humillación forma parte de la manera que enseñamos, ¿no? Y cada vez lo vemos más incluso con los movings y los bullings que hay a través de los móviles, a través de los programas estos especiales que se hace para humillar a la gente, para decir mentiras sobre ellos, para acosarlos y que no quede ni siquiera prueba de quién lo ha podido hacer. O sea, lo vemos en los programas de televisión con mayor audiencia, cómo se insultan, cómo se humillan. Esto no me va a dar nunca autoestima y me va a promover totalmente el miedo a no creer en mí, el miedo a no poder destacar, el miedo a ser diferente a los demás, porque eso ya da pie a que puedan blasfemar de mí, a que puedan perseguirme, a que puedan acosarme, a que puedan ridiculizarme. Bueno, el miedo es como las capas de una cebolla y que van desde el núcleo central, corazón de la cebolla, hacia las capas externas y termina invadiéndolo todo. Hay tres niveles de miedo, los que son más fáciles de trabajar, aunque en principio no lo parezcan, que serían los llamaremos los miedos de nivel 1. Dentro del nivel 1 hay dos tipos de miedos. Y uno de ellos, el primer grupo, sería el miedo a lo inevitable. O sea, en lugar de entender que lo inevitable, lo único que tenemos es que estar preparados para aceptarlo y asumirlo, porque si algo es inevitable, la única forma de estar preparado para ello es aceptarlo. ¿Y qué es más sano que aceptar que llegará el envejecimiento? Y si yo acepto el envejecimiento, envejeceré de forma sana y de forma joven. El miedo a morir, no hay nada más cierto, la muerte nos va a llegar a todos en algún momento. Si yo soy consciente de que soy mortal, también viviré la vida con más pasión, viviré la vida con más entrega. El miedo a jubilarse, bueno, eso se soluciona preparándose para la jubilación y planteándonos qué vamos a hacer en ese tiempo que vamos a tener después, en lugar de quedarnos sentados delante de la televisión o con suerte paseando el perro. Al nido vacío, es que si he tenido hijos tengo que ser consciente de que estos van a tener que volar, también volé yo, es ley de vida, y si un hijo se queda en casa, qué mal rollo, es que el pobre le están pasando cosas que no deberían pasarle. Las catástrofes naturales, no podemos controlar la naturaleza, no estamos por encima de ella, entonces, ¿qué he de hacer frente a una catástrofe natural? Levantarme y reconstruir, como lo hemos hecho siempre desde la época de las cuevas.
El miedo a estar solo. Hay tantas maneras de estar solo, solo con gente que no me entiende, con gente con la que no comunico. La soledad es algo que vamos a vivir y que es algo que nosotros podemos traspasar, que podemos estar bien con nosotros mismos y qué mejor compañía que nosotros. O como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo quiso, yo me lo como. El parto, si quedo embarazada y quiero tener niños, debe pasar por un parto, no se va a quedar ahí 30.000 años dentro de la barriga. A ir a un hospital, qué suerte, ¿no? Que tenemos hospitales que nos pueden salvar la vida. Entonces, aparecen esos miedos, miedo a lo inevitable. ¿Por qué? Porque me han quitado mi autoestima y pienso que si pierdo un estatus determinado, ya no seré válido, seré arrinconado, seré rechazado, se dejará de quererme. Dentro de nivel 1 estarán los que exigen acción y quiere decir que soy yo el que tengo que empezar a hacer algo. Si, por ejemplo, me he equivocado de carrera, pues lo lógico es cambiarla. Y no pasa nada. Si quiero encontrar trabajo, tengo que saber que tengo que hacer una entrevista de trabajo. ¿Que me da miedo? Bueno, me preparo, porque no lo he hecho nunca. Aprendo. Muchas cosas nos dan miedo porque no las hemos hecho nunca. Cuando ya hemos aprendido a hacerlas, ese miedo desaparece. El miedo a fracasar, pero si vamos a fracasar toda la vida y el no intentarlo ya es un fracaso en sí mismo. Miedo a empezar una relación. ¿Por qué? Cuando conozco a alguien estoy también descubriéndome a mí mismo, pero ahí hay miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a que no esté a la altura. Hay una idea egocéntrica en la que pienso que todo depende de mí y todo gira alrededor mío. Y si algo sale mal, es que también es culpa mía. Por lo tanto, todo lo que va a exigir acción va a quedar paralizado precisamente por ese miedo que sería el originario de todos, ¿no? El que yo soy el centro del mundo y todo lo que le ocurra a los demás va a ser responsabilidad mía. Y en el caso del miedo, culpa mía o fracaso mío. Los de segundo nivel ya son un poco más internos, mucho más emocionales, y puede haber miedo al éxito, como también puede haber miedo al fracaso, puede haber miedo a ser excluido, puede haber miedo al abandono, puede haber miedo a la pérdida de autoridad. Los intimidadores, los maltratadores, son personas que temen perder la autoridad y prefieren ser temidos a ser amados, pero nunca a perder la autoridad, porque perder la autoridad sería perder la única baza de control y de tener a los demás sujetos a ellos. Por lo tanto, hay miedo a esa pérdida de autoridad, esa pérdida de control sobre los demás. Y los de tercer nivel, estos son los más complejos y es el no puedo. No hay nada peor que creer que no voy a poder, porque realmente ahí soy yo mi gran enemigo. Hay una realidad muy, muy importante y es que tanto si creo que puedo como si creo que no puedo voy a tener siempre la razón. Por lo tanto, cuando yo estoy decidiendo que no podré afrontar algo, que no voy a poder soportar algo, me estoy negando todo tipo de poder sobre mí mismo y estoy traspasándole el poder a algo que me da miedo y le estoy traspasando el poder al miedo en su esencia más pura, porque dejo de ser yo el que tengo las herramientas para subsanar las cosas, dejo de ser yo el que puedo hacer algo para perder totalmente ese poder y se lo paso, se lo doy automáticamente a esa situación a la que tanto temo. Y por lo tanto me he quedado sin mi poder personal, me he convertido totalmente en desprotegido, desvalido y víctima. Pero esto, por desgracia, me lo he hecho yo. Porque soy yo el que me estoy repitiendo que no puedo afrontar aquello, que no puedo soportar aquello, cuando eso nunca es cierto. Nosotros podemos y estamos preparados para adaptarnos a todo y a todo tipo de sufrimiento. Si no, no habrían habido supervivientes de los campos de concentración, no habrían supervivientes de situaciones de genocidios, no habrían supervivientes de secuestros. No, gente que vuelve a vivir la vida, y no solo vuelve a vivir la vida, sino más que son resilientes, que son capaces de positivar aquella experiencia. Y solo que un ser humano pueda, podemos todos. Las buenas noticias, que como nuestros miedos y nuestras fobias fueron educadas, y la educación es algo que viene de fuera, lo podemos reeducar y podemos escoger tener poder interior y decidir asumir
la responsabilidad auténtica de nuestras emociones. ¿Herramientas que vamos a tener para esto? Trabajar con la autoafirmación. Y eso nos va a devolver el poder personal. La autoafirmación no ha de ser nunca algo estándar, algo así como... y además la afirmación va a tener que tener una forma determinada. No vale decir, no tengo miedo a conducir, no tengo miedo a conducir, no tengo miedo a conducir. Eso no me sirve, eso no es una afirmación positiva. El no, nuestro cerebro no lo va a asumir, como el sí tampoco, y por lo tanto se va a convertir en tengo miedo a conducir. Si yo quiero trabajar con una autoafirmación es recupero mi poder personal, me siento al volante seguro y confiado de todas mis posibilidades o de todas mis habilidades. Fijaros que no he utilizado la palabra miedo, fijaros que además no he utilizado la negación de aquello que quiero conseguir, sino lo he reconvertido en poder personal. Por lo tanto, una autoafirmación ha de ser algo muy hecho a medida, muy personal, y además que la persona se sienta totalmente identificada con ella, que cuando la repita se sienta realmente que recupera, que se empodera. Las afirmaciones negativas son ese crítico interno que tenemos además en esta área del cerebro, habita esa zona, que nos va repitiendo una y otra vez, no, tú no vas a poder, que tú eres muy cobarde, que tú sobre todo, no, nada, ¿qué haces? O en su fase más fea y más autodestructiva, no eres más que una porquería humana, nunca vas a poderlo conseguir, tú no vales para nada. Si nos paramos a contemplar este discurso negativo, nos daremos cuenta que nos reñimos o que nos decimos cosas de la misma manera que nos las estaban diciendo en otras circunstancias nuestros padres, nuestros mentores, nuestros profesores, aquellos que nos centraron en lo que no podíamos, no debíamos y no querían que hiciéramos. Por lo tanto, aparecerá evidentemente con el discurso negativo el miedo y consecuentemente con él el dolor. Y por lo tanto nuestra amígdala se pondrá en marcha y nos hará tener la reacción de huida. No hay nada peor y que alimente más el miedo que coger actitudes evasivas. Cuanto más dejemos de afrontar una situación, cuanto menos nos atrevamos a vivirla, más estamos fomentando ese miedo y más estamos dando el poder nuestro personal a esa persona o a esa situación. Discurso negativo que deberíamos prestar atención cuando hablamos para no repetirlo. Esto es terrible, no lo conseguiré, no puedo, no logro superarlo. Yo los debo, yo me tengo mucha manía a los debo y a los no puedo y a los tengo. No señor, sí que puedo, pero a lo mejor tengo que aprender y alguien me ha de enseñar. El no debo, no debería, no, es quiero o no quiero hacerlo. Si puedo hacerlo, lo hago. Si quiero hacerlo, lo hago. Y si no quiero hacerlo, no lo hago. Pero lo dejo de estar en el debería, tendría. Si os fijáis y pensáis unos momentos, cerrad los ojos y pensáis en debería prestarle más atención a y pensad en la persona a la que creéis que no le estáis haciendo suficiente caso. Porque no os apetece o porque no hay buen feeling con esa persona. Observad vuestro cuerpo, notaréis que todo pesa más, que estáis como, incluso os cuesta más respirar. En cambio, si pensáis yo puedo prestarle más atención a esa persona, o me apetece dedicarle mi tiempo, o no me da la gana prestarle más tiempo, observad que con cualquiera de estas tres afirmaciones habéis recuperado una sensación de ligereza, una sensación de bienestar. Si pensáis, tengo que sentarme a estudiar porque tengo que mejorar las notas o tengo que hacer la cena cuando no me gusta cocinar, notaréis de nuevo ese peso del yo debo o debería. En cambio, si lo transformáis en el quiero hacer una cena agradable o quiero sacar mejores notas, fijaros cómo vuestro cuerpo deja de tener esa carga, deja de tener ese peso. Sed muy conscientes de este discurso negativo, tomad nota de él y luego pensad cómo podríais libraros de él. Aquí tenéis un poco de ejemplos, ¿no? Es terrible, es una experiencia de aprendizaje. A veces decimos que es terrible, me dejé las llaves dentro de mi casa.
No, terrible es que hayas presenciado el asesinato de alguien, pero el haberte dejado las llaves en tu casa es una tocada de narices o es una tardanza en lo que tenías que hacer, pero terrible. No, por favor, terrible son otras cosas. El no lo conseguiré, no lo sabes, si no lo intentas, inténtalo. El no puedo. Decides que no te da la gana de hacerlo, que no quiero. Pregúntate, ¿quiero hacerlo? No, pues no lo hago. Ser adulto, la única ventaja que nos da es escoger con quién queremos estar y con quién no, y decidir qué quiero y qué no quiero hacer. Y si hay algo que por narices me toca bailar el baile, lo que puedo hacer es transformarlo en algo que me apetezca hacerlo. Por lo tanto, vamos a intentar pasarlo a esa afirmación positiva. ¿Por qué? Porque no nos producirá tampoco enfermedad. Si nos quedamos en el miedo, empezaremos a somatizar y esas somatizaciones no nos dejarán vivir la vida. Esto es una pequeña introducción y un poco las posibilidades que podemos hacer para trabajar nuestro miedo. Por un lado, aprender a animarnos, aprender a callar y a contradecir a ese pepito grillo negativo que tenemos en la cabeza e incluso aprender a identificarlo. Después reafirmarnos en saber que si no sé hacerlo, puedo aprender. Y si no, buscaré a quien me lo enseñe y que no hay nada vergonzoso. Y después recordar además que no se es valiente cuando realmente hacemos algo que nos es fácil de realizar. Valiente es aquel que realmente hace las cosas a pesar de que le den miedo. Si a mí hablar en público no me produce ningún miedo, yo no soy valiente para hablar en público. Puedo serle para aquel que le produce el miedo, pero yo no soy valiente. Estoy haciendo algo que además disfruto de ello, que además me gusta. En cambio, el que es valiente es el que realmente le sudan las manos, tiene temblores, se siente angustiado por hablar delante de alguien y en cambio se pone delante de las personas y ha buscado mecanismos para poderse tranquilizar y conseguir su objetivo. Con el tiempo, dejará de tener miedo a hablar en público y lo habrá normalizado. Así es como aprendemos a vencer nuestros miedos. Cuando se nos convierten en fobias, evidentemente deberíamos buscar una ayuda profesional y ayudar a ese profesional entendiendo ya esas actitudes y entendiendo cómo se ha programado ese miedo en nuestro interior. Por lo tanto, ya le llevaremos hecho casi el 45% del camino a ese profesional y por lo tanto podrá trabajar con nosotros con muchísima eficacia y lograremos subsanar esta fobia y poder vivir con normalidad, sin miedo, afrontando las cosas, asumiéndolas y sabiendo que simplemente hay que aprender y dándonos esa oportunidad. Abrimos el chat.